Capítulo 33. Una vez que se abre la puerta. Fuera de la puerta, Lochlan llevaba las cosas en ambas manos, y parecía bastante impaciente. Al ver que nadie venía a abrir la puerta después de tanto tiempo, volvió a pulsar el timbre. En el interior de la puerta, las manos de Rilin temblaban tanto que ni siquiera podía abrir la puerta. En esta situación, si se abriera la puerta, entonces Hayden y Lochlan. Hayden notó que Rilin se veía un poco pálida y pensó que podría sentirse un poco mal de repente. Así que puso la mano en el pomo de la puerta, sonrió y dijo: «Si no te sientes bien, déjame abrir la puerta». «¡No!», gritó Rilin, lo que le dio un susto a Hayden. Al ver la expresión de Hayden, Rilin se esforzó por calmarse y dijo: «No, quiero decir, bueno, tú eres el invitado, así que ve y toma asiento o ve a ver a mi padre. Y, voy a abrir la puerta». Hayden la miró, sintiéndose confundido. Rilin logró forzar una sonrisa y empujó a Hayden a la casa. «Adelante, tal vez mi padre te diga algo cuando te vea. Tómalo como si me hicieras un favor. Como saben, mi padre realmente no quiere verme todo este tiempo». Hayden seguía confundido, pero sabía que Rilin debía tener sus razones para pedirle que lo hiciera. Sonrió y entró. Rilin dio un suspiro de alivio. El timbre volvió a sonar. Enderezó su atuendo, respiró hondo y abrió la puerta. Fuera de la puerta, Lochlan no esperaba que Rilin abriera la puerta. La mano que levantó para llamar a la puerta se congeló en el aire. En el momento en que Rilin vio a Lochlan, ella se sonrojó al recordar lo que le había hecho ese día en el hotel. Al mismo tiempo, dio un paso atrás con una ligera alienación. «Señor Latham. Señor Latham», pensó Lochlan. Sus ojos se oscurecieron mientras miraba dentro de la casa. Luego preguntó: «¿Están el señor y la señora Anderson en casa?». Lochlan estaba a punto de entrar en la casa después de preguntar, pero Rilin se interpuso en su camino y le dijo con indiferencia: «Señor Latham, mis padres están descansando ahora mismo». Lochlan levantó las cejas. «¿Bien? ¿No me vas a dejar entrar? ¿Hay algo que estás escondiendo dentro?». Lochlan lo dijo en broma, pero cuando vio que la expresión de Rilin cambiaba ligeramente, su corazón dio un vuelco. Agarró el brazo de Rilin y le dijo: «¿Hay alguien dentro?». Rilin dejó escapar un grito de sorpresa cuando Lochlan la agarró. Hayden, que estaba esperando en el pasillo interior, salió rápidamente en cuanto la oyó llorar y le preguntó: «LJNN, ¿qué pasa?». Cuando Lochlan oyó esto, levantó la vista. La voz le parecía familiar y cuando vio claramente quién salía de la casa, sus ojos se estrecharon. Lochlan miró de un lado a otro entre Rilin y Hayden. Después de un largo momento, de repente soltó el brazo de Rilin y se burló. «Parece que este no es realmente el momento adecuado para que yo venga». Rilin miró hacia otro lado sin hablar. Hayden, que no conocía la relación entre Lochlan y el LJNN, se quedó momentáneamente atónito cuando vio a su jefe aquí. Se adelantó y preguntó: «Señor Latham, ¿qué le trae por aquí?». Lochlan continuó burlándose. «¿Por qué estás aquí entonces?». Hayden se quedó perplejo cuando se dio cuenta de que Lochlan parecía estar un poco enfadado, pero sonrió y respondió: «Estoy aquí para visitar a LJNN y a sus padres». Cuando Hayden vio que se formaba un moretón en el brazo de Rilin, se olvidó momentáneamente de la presencia de Lochlan, tomó el brazo de Rilin y comenzó a frotar suavemente el moretón. Preguntó: «¿Cómo ha ocurrido esto?». Rilin se puso ligeramente rígida cuando al principio quiso alejarse, pero rápidamente cedió. Lochlan vio que Rilin parecía estar disfrutando de su atención y dijo lentamente: «¿LJNN?». En ese momento, Eleanor Anderson se marchó. Estaba encantada al ver a Lochlan, pero se dio cuenta de que parecía infeliz. Siguió la línea de visión de Lochlan y vio a Hayden frotando el brazo de Rilin. Inmediatamente, se acercó y apartó a Rilin con una cara hosca, separando a Rilin de Hayden. «Lochlan, ¿por qué estás aquí?». Eleanor empujó a Lochlan a la casa mientras hablaba. La hospitalidad que brindó a Lochlan fue totalmente diferente de cómo había tratado a Hayden hace un momento. «Estoy aquí para visitar al señor Anderson».
dijo Lochlan mientras colocaba su regalo sobre la mesa. Vio que había otras cosas sobre la mesa que no habían sido guardadas a tiempo. Probablemente fueron comprados por Hayden. Eleanor saludó con la mano a Rilling y Hayden para que se acercaran y tomaran asiento juntos. Luego acarició a Lochlan de forma natural y le dijo: «Lochlan, ¿no deberías llamarme mamá? ¿Por qué se ha convertido en la señora Anderson?» La taza en la mano de Rilling estuvo a punto de caer al suelo, mientras que la sonrisa en la cara de Hayden se congeló y se desvaneció gradualmente. Las risas en los ojos de Lochlan se profundizaron mientras miraba a Rilling. Se volvió para mirar a Eleanor y dijo: «Mamá». Capítulo 34 Increíble. En cuanto Lochlan terminó de hablar, las expresiones de Rilling y Hayden se endurecieron. Hayden miró a Rilling con incredulidad como si le preguntara si esto era cierto. Pero cuando Rilling evitó su mirada, tuvo que creer que esa era la verdad. Eleanor no se dio cuenta de lo que estaba pasando entre Hayden y Rilling. Simplemente tomó la mano de Lochlan y le dijo cálidamente: «Lochlan, es realmente genial que puedas venir. El padre de Rilling y yo nos preguntábamos cómo pedirte que vinieras». «Mamá». Rilling tiró ligeramente de su madre porque quería que dejara de hablar. Como ya se había divorciado de Lochlan, lo que decía su madre parecía querer aferrarse a él. Sin embargo, Eleanor ignoró a Rilling y felizmente continuó hablando con Lochlan. El comportamiento de Lochlan en ese momento también estaba fuera de lugar. En el pasado, cuando estaban casados, mostraba una gran impaciencia cada vez que Rilling le pedía que la acompañara a casa. Pero esta vez, se sentó al lado de Eleanor obedientemente y la escuchó como un buen yerno. LYNN. Hayden le dio un empujón a Rilling. «¿Quieres salir un rato?» Rilling vio que su madre no le prestaba atención, así que siguió tranquilamente a Hayden. Lochlan la miró en el momento en que salió de la habitación. Cuando Rilling se volvió para mirar hacia atrás, Lochlan seguía hablando con su madre sin mostrar ningún signo de distracción. Hayden caminó hasta la zona de ejercicios de la mañana en el barrio donde estaba la casa de Rilling, con Rilling siguiéndole. La espalda de Hayden estaba hacia Rilling, pero ella podía ver por su espalda rígida que estaba enfadado. Hayden debe estar culpándola por no hacerle saber que Lochlan era en realidad su ex marido. Rilling se frotó las manos con inquietud, pero se esforzó por poner una sonrisa y dijo: «Hayden, bueno, Lochlan era mi ex marido». Sin embargo, Hayden la ignoró y continuó de pie con su espalda hacia ella. Rilling bajó la voz un poco más y dijo: «Hayden, no te lo dije antes porque estás trabajando en su empresa». Tenía miedo de eso. Además, ahora estamos divorciados y ya no tendremos ninguna conexión entre nosotros. Por lo tanto, no hay necesidad de mencionarlo más. Hayden quería darse la vuelta y preguntarle si creía que estaba enfadado por culpa de Lochlan. Lo que realmente quería preguntarle era, cuando ella realmente lo consideraría como alguien en quien podía confiar y no como un compañero de juegos ordinario de la infancia. Hacía un poco de frío fuera y Rilling salió a toda prisa sin ponerse el abrigo. Una ráfaga de viento sopló y dejó escapar un fuerte estornudo. La punta de su nariz se había vuelto roja. Aunque Hayden seguía enfadado, no era antipático. Se quitó el abrigo y se lo puso. Rilling arrugó la nariz por costumbre y dio una pequeña sonrisa. Esa sonrisa de ella hizo que el movimiento de Hayden se detuviera y él inclinó la cabeza hacia abajo. Rilling se alegró de que Hayden hubiera dejado de enfadarse, pero fue un poco tarde cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Había calor en sus labios, un sabor y una sensación totalmente diferentes en comparación con la vez que Lochlan la besó. Rilling estaba tan aturdida que se olvidó por completo de cómo reaccionar. Hayden se alegró cuando vio su expresión de asombro. Puso su mano detrás de su cabeza y profundizó el beso. Antes de que Rilling pudiera reaccionar, Hayden rompió el beso y huyó de su risa. Tocando sus labios, que aún estaban calientes por el beso, Rilling apretó los dientes mientras corría tras Hayden gritando: «Hayden, detente ahí mismo. ¡Alto!». Hayden se volvió y la miró mientras huía con una energía infantil. Sin embargo, lo que más le agradó fue ver el rostro del hombre, que estaba parado no muy lejos detrás de ellos,
que había visto lo que hacían. Hayden corrió frente a Rilin y pensó: si un día elijo besarte cuando sé que él está ahí mirando, no es porque quiera presumir, sino porque quiero ayudarte a eliminar el daño potencial en el futuro. Capítulo 35. Era solo mi exmarido. Rilin y Hayden bromearon el uno con el otro mientras caminaban hacia su casa. Cuando llegaron a la entrada, decidieron que Hayden entraría primero en la casa y Rilin entraría un rato después. En este momento, Hayden sabía que Eleanor parecía oponerse a que se acercara a Rilin. Decidió no apresurar las cosas desde que tenía tiempo. Yo entraré primero, dijo Hayden con una palmadita en la cabeza de Rilin. Rilin asintió y sonrió. Adelante. Después de esperar afuera por algún tiempo, Rilin sintió que era hora de que ella hiciera su entrada en la casa. Cuando estaba a punto de tocar el pomo de la puerta, una fuerza repentina la tiró violentamente hacia atrás. Tras la conmoción inicial, el miedo inundó a Rilin. Justo cuando estaba a punto de gritar, alguien por detrás extendió la mano y le cubrió la boca con una mano. A continuación, Rilin fue arrojada a la fuerza contra la pared, hasta el punto de que le dolió la espalda por el impacto. Levantó la cabeza con furia y vio que era Lochlan. Se quedó sorprendida. ¿No debería estar en la casa hablando con su madre en este momento? ¿Por qué estaba aquí? Lochlan colocó ambas manos en la pared con su musculoso pecho presionando a Rilin, atrapándola entre él y la pared. Señor Latham, ¿por qué está aquí?, preguntó Rilin mientras giraba la cabeza hacia un lado, tratando de evitar la incomodidad. Lochlan movió una mano gradualmente hacia el cuello de Rilin. Aumentó la fuerza en sus delgados dedos, agarrando su garganta. La risa baja y aburrida salió de su boca, latiendo en el corazón de Rilin con cada sonido. La miró con una expresión indiferente. Luego, bajó la cabeza poco a poco, actuando como si sus labios estuvieran a punto de tocar los de ella al momento siguiente. Rilin recordó lo que había hecho en ocasiones anteriores y sintió un estímulo de ira. Levantó las manos contra su pecho y le dijo: Lochlan Latham, ¿estás loco? Si quieres volverte loco, vete a otro lugar. La acción de Lochlan se detuvo. Justo cuando Rilin pensó que estaba a punto de soltarla, la mano en su garganta se movió hacia su mejilla de una manera bastante sensual. Rilin miró la cámara de vigilancia no muy lejos, y un torrente de sangre corrió por su cabeza, haciendo que su rostro se pusiera más rojo. Exclamó: Lochlan Latham, ¿qué intentas hacer? Esta es la entrada, cualquiera aparecerá en cualquier momento. Ten cuidado, puede traer malas consecuencias si alguien nos ve. Después de todo, con su identidad, debería ser más cauteloso. ¿Malas consecuencias? Lochlan miró su rostro enrojecido. Con burla en sus ojos, dijo: ¿Qué hay de besar a alguien en la calle? Rilin, ¿crees que todavía tienes una buena reputación? Besos. La cara de Rilin volvió a estallar de enrojecimiento. Al mismo tiempo, aprovechó la falta de atención de Lochlan para golpearle en el pecho con el codo. Rilin sintió que su ira disminuía un poco cuando escuchó su gemido amortiguado. ¿Me seguiste? La zona a la que iba con Hayden era una parte apartada del barrio que no frecuentaba mucha gente. En ese momento, cuando se fueron, Lochlan seguía charlando con su madre. Si no lo siguió, ¿cómo pudo localizar esa área en tan poco tiempo, especialmente porque no estaba familiarizado con este vecindario? Lochlan no lo admitió ni lo negó. Su actitud indiferente hizo que Rilin ardiera de furia y ella espetó: Lochlan Latham, ¿qué quieres realmente? Para mí, solo eres mi exmarido. Antes de nuestro divorcio, me tratabas como a un extraño. Incluso si quieres tratarme como un extraterrestre después de nuestro divorcio, está bien para mí. Pero ¿cuál es el significado de esto? ¿Por diversión? Rilin pisoteó el pie de Lochlan, haciendo que éste se alejara del muro mientras tomaba una fuerte bocanada de aire. Rilin aprovechó su debilidad momentánea para alejarlo, abrió la puerta de una patada y entró corriendo. Después de un largo rato, Lochlan se recostó contra la pared con un cigarrillo encendido en la mano. El humo cubría la mayor parte de su rostro y solo sus cejas fruncidas podían verse vagamente. Murmuró: ¿Cuál es el significado de esto?
No tengo ni idea de lo que significa también. Lochlan dio una calada profunda y se arrancó la corbata con violencia. Sus ojos ligeramente confundidos miraron la puerta que había creado un fuerte golpe de Rilling golpeándola. ¿Qué es lo que realmente quiere ahora? Todo era como él deseaba. Una carrera exitosa, una hermosa esposa a su lado, pero, ¿por qué pensó en las gachas de cerdo con huevos en conserva cada vez que tomaba el pan integral durante el desayuno? ¿Por qué cada vez que se sentaba en el sofá, miraba hacia la habitación vacía y gritaba su nombre para traerle cosas? ¿Eran solo hábitos? Capítulo 36. Humillación. Eleanor insistió en que Lochlan se quedara a cenar. Rilling entrecerró los ojos, guiñó un ojo e incluso retorció las cejas ante su madre, pero Eleanor la ignoró. Hayden observó a Rilling con exasperación, pero también pensó que era adorable. Aprobó que Lochlan se quedara a cenar porque esperaba que no quedara ninguna pregunta en el corazón de Rilling a la que no pudiera tener una respuesta durante el resto de su vida. Ya que se habían divorciado, sus vidas probablemente no se mezclarían más en el futuro. Preferiría que Rilling se sintiera incómoda ahora, que le arrancara la tirita antes que huir y no enfrentarse al problema. Eleanor vio a Hayden cuando llegó a la sala de estar y le preguntó por cortesía: «Hayden, ¿por qué no te quedas a cenar también?» Hayden miró a Eleanor y luego le sonrió ampliamente con una expresión infantil y dijo: «¡Claro, Eleanor!». Eleanor había pensado que Hayden entendería sus intenciones y no esperaba que aceptara su invitación tan fácil y rápidamente. Incluso la había mirado con una expresión de emoción. Eleanor estaba a punto de decir algo, pero se detuvo y fue a cocinar con una expresión extraña en su rostro. Rilling solo se atrevió a reírse a carcajadas después de que su madre entrara en la cocina. Miró la expresión tranquila de Hayden. Si ella no hubiera visto el brillo malvado en sus ojos, habría pensado que él era solo un hombre niño travieso. Rilling miró sin palabras al sonriente Hayden y preguntó: ¿Es tan divertido? Es raro que Eleanor se quede sin palabras, ¿verdad? Hayden tuvo ganas de reírse cuando recordó la extraña expresión de Eleanor. El deseo de Eleanor de conseguir que Rilling y Lochlan se reconciliaran era muy evidente. Se preocuparía si no se quedara tan bien. Rilling pensó un segundo antes de decir con una expresión seria: «Sí». Su madre tenía una fuerte personalidad y Rilling nunca la había visto quedarse sin palabras por alguien en casa. Mientras tanto, en el otro extremo del sofá, Lochlan observaba a los dos risueños con una expresión pétrea. ¿Iban a empezar a coquetear así como así? ¿Pensaron que era invisible? Eleanor cocinó especialmente algunos platos más para la cena. Como Mason ya se había quedado dormido, Eleanor no lo despertó para cenar. La mesa de la casa de Rilling tenía forma redonda. Mientras se sentaban, se encontró un asiento más alejado de Lochlan. Sin embargo, cuando todos se sentaron, ella se dio cuenta de que estaba sentada junto a él. Estaba sentado junto a ella. La distancia entre ellos no era más que la de un puño o dos. Su olor la rodeó gradualmente, haciendo que su corazón diera un vuelco. Se levantó de su asiento sin siquiera tocar sus utensilios. «Mamá, me siento un poco mareada. Ya no tengo ganas de comer. Voy a subir las escaleras. Lochlan, ¿por qué no acompañas a Rilling arriba? Creo que no se ve muy firme en sus pies». Eleanor sujetó el brazo de Rilling con un agarre similar al de un vicio y mintió sin pestañear. ¿Inestable sobre sus pies? Rilling se frotó las pantorrillas sin palabras. Lo que la hizo inestable sobre sus pies fue que alguien la pateara. Lochlan estuvo de acuerdo, diciendo: «Muy bien». Hayden también iba a levantarse, pero Eleanor voló de vuelta a la mesa y lo presionó de nuevo en su asiento. Luego, le sirvió comida, poniendo varios platos en su plato mientras decía: «Hayden, aquí, come más. Eres nuestro invitado. Lochlan puede ayudar a Rilling arriba. Aquí. ¿No dijiste que te encanta mi cocina? Comer. Tener más de esto también». Cuando Rilling y Lochlan subieron las escaleras, todavía podían oír a Eleanor sirviendo a Hayden plato tras plato. Rilling pensó en cómo habría un montón de comida,
probablemente del tamaño de una pequeña colina, frente al flaco Hayden y no pudo evitar reírse a carcajadas. Había olvidado que había un hombre parado a su lado con una expresión pétrea. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? Su voz era profunda y siniestra. Rilling lo miró y pensó. ¿Por qué estaba molesto de nuevo? Nada. Señor, Latham, si está molesto, puede dejar este lugar e ir a algún lugar que lo haga feliz. Su tono era frío de nuevo cuando habló con él. Lochlan se obligó a sofocar la ira que sentía mientras preguntaba. ¿Es tu novio? Rilling se peinó con el flequillo y preguntó. ¿Por qué no? Así que eso significaba eso. Lochlan apretó los puños, de verdad. La ira se arremolinaba en su pecho y parecía que iba a destrozarlo. Lochlan sonrió y dijo. Rilling, ¿eres digno de él? Es un hombre joven y elegante con una carrera exitosa. Mientras que tú... La miró con desdén. Eres solo una mujer divorciada y sin valor. Cualquier hombre con cerebro no estaría interesado en ti. Así que puedes seguir soñando. Eso no era lo que él pensaba, pero estas palabras se formaron cuando él habló. Lochlan sintió que el fuego que ardía en su corazón se hacía aún más insoportable mientras miraba su expresión indiferente. ¿O está aquí porque lo sedujiste? La expresión de Rilling palideció y sus labios temblaron. Lochlan Latham, ¿tienes que usar palabras tan humillantes? Los ojos de Rilling se llenaron de decepción mientras se reía burlonamente. Se hablaba a sí misma, pero era lo suficientemente fuerte como para que Lochlan la oyera. ¿Estuve ciega en el pasado? ¿Por qué me enamoraría de alguien como tú? Lochlan Latham, ¿por qué no lo tomas como si fuera ciego en el pasado? Con eso, Rilling apartó la mano y se alejó. Detrás de ella, Lochlan apretó los puños con fuerza. Capítulo 37. Eres un cobarde. Cuando Lochlan llegó a la empresa, su secretaria le informó de que el director le esperaba en su despacho. La secretaria mencionó que el director parecía muy ansioso y algo importante debe haber sucedido. Lochlan asintió y vio cómo los números de la pantalla parpadeaban y cambiaban. Sus mandíbulas empezaron a apretarse con fuerza. Abrió la puerta de su oficina y vio a Hayden de pie dentro. Cuando Hayden oyó que se abría la puerta, se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron y las chispas volaron. Esta es mi carta de renuncia. Hayden fue directo al grano y entregó el documento en sus manos. No podía tratar al hombre que había herido a Rilling como si nada hubiera pasado antes. Si tuviera que trabajar con alguien así, preferiría perder este envidiable trabajo. Lochlan no parecía sorprendido. Ya esperaba la dimisión de Hayden cuando vio a Hayden en casa de Rilling. Sabía que Hayden definitivamente renunciaría. Hayden definitivamente haría eso por Rilling. Sin embargo, esto hizo que Lochlan se sintiera incómodo. Era solo una mujer que no le interesaba. ¿Valía la pena que Hayden hiciera esto? No podía ver nada en Rilling que fuera atractivo en absoluto. Ella siempre era tan aburrida cuando estaban juntos, que él no podía sentir ninguna pasión en absoluto. No quería una vida que fuera tan simple como el agua. Cuando estaba con Bella, se sentía como si estuviera realmente vivo y apasionado. Si hablaban de la apariencia de Rilling, era bonita como mucho y su figura era simplemente media. Ella era tan común y corriente a sus ojos. A él le venía bien con o sin ella, así que, ¿qué le interesaba exactamente a Hayden? Lochlan, espero que no vuelvas a aparecer delante de Rilling en el futuro, dijo Hayden fríamente antes de prepararse para salir de la habitación. Lochlan le levantó las cejas y le dijo burlonamente. Ya has visto lo que pasó en su casa ese día. No soy yo quien se aferra a ella y se niega a dejarla ir. Es su madre quien insistió en aferrarse a mí. Esa es la madre de Rilling. Ella es tu mayor. ¿Cómo puedes decir eso de ella? Hayden vio la mirada irrespetuosa en la cara de Lochlan y tuvo ganas de darle un puñetazo. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Lochlan se mostró complacido mientras continuaba. ¿Sabías que ya pedí el divorcio el tercer día de nuestro matrimonio, pero ella se negó? Ella y su madre están cortadas de la misma tela.
Quizás te abran de par en par sus puertas cuando seas tan rico y poderoso como yo. Lochlan pareció entender cuando esas palabras mordaces salieron de su boca. Rilin era ese tipo de mujer que sabía retirarse para avanzar. Pensó que se sentiría culpable si rechazaba el dinero que le ofrecía y que eso le haría querer ofrecerle más. Hayden miró furiosamente la nuca de Lochlan. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, su rostro inmediatamente registró una mirada nerviosa mientras pronunciaba: LJNN. Lochlan se congeló. Ni siquiera sabía cuándo la sonrisa que tiraba de las comisuras de sus labios se había congelado. Cuando pensó en su rostro tan pálido como una sábana, sintió como si algo afilado le hubiera rastrillado el corazón. Rilin se mordió los labios. Su cara estaba terriblemente pálida. Originalmente había venido a buscar a Lochlan porque no podía soportar las incesantes súplicas de su madre. Entonces, escuchó lo que él había dicho sobre ella mientras estaba fuera de su oficina. Humillación. Era como si no tuviera más que desprecio por ella y se esforzara por humillarla. Sí, su familia era insignificante en comparación con la suya. Pero, no todo el mundo estaba interesado solo en el dinero. Mordiéndose los labios, Rilin se acercó a Lochlan. El pánico en sus ojos y el dolor penetrante que había sentido en su corazón habían sido ocultados por él. Todo lo que Rilin podía ver eran sus ojos tranquilos y sin inmutarse. De hecho, no sintió nada a pesar de que ella lo había oído. Sus dedos temblaban y forzó una sonrisa en su rostro. Miró a Lochlan. Parecía estar cada vez más lejos del hombre que le gustaba. Señor Lathan, lo siento si mi madre y yo hemos hecho algo para hacerle entender mal. El dolor en sus ojos le daba miedo. Miró la exasperación en sus ojos. Pero por favor recuerda que no eres bienvenido en nuestra casa a partir de hoy. Empujó a Lochlan a un lado. Todo lo que se podía oír era una ráfaga de pasos en el pasillo. Lochlan, eres un cobarde. Hayden frunció los labios y corrió tras Rilin en su persecución. Lochlan golpeó la pared con su puño, su expresión fría y severa. No había querido decir todo eso, y no lo había querido decir, para que ella escuche eso. No podía ver el dolor moteado bajo sus párpados. Solo podía sentir que su corazón se apretaba. Era como si algo se hubiera hecho añicos por todo el suelo. No podía ver lo que era, y no podía encontrarlo. Capítulo 38. Detenidos. Rilin todavía se preguntaba cómo resolver el asunto de que su padre fuera sospechoso de plagio en su tesis cuando recibió un correo electrónico de la universidad para una notificación disciplinaria. Después de la verificación por el departamento técnico de la universidad, se comprobó que se había cometido plagio en la tesis de Mason. La noticia se extendió por toda la escuela como un incendio forestal. Eleanor no quiere salir de la casa mientras Mason fue detenido oficialmente durante 3 meses como castigo por su comportamiento engañoso. Detenido, la cara de Rilin palideció. Su padre era un hombre que siempre tenía que mirarse en el espejo antes de salir de casa para asegurarse de que todo estaba en su lugar. El mismo hombre que se preocupaba tanto por las apariencias iba a ir a la cárcel durante 3 meses. Rilin casi podía imaginar cómo se sentía su padre en este momento. Se habría sentido totalmente avergonzado a esta edad y definitivamente no querría ver a nadie. La casa de Rilin estaba dentro del campus de la universidad. Fue medio patrocinado por la escuela y medio pagado por ellos mismos. Desde el incidente, la gente pasaba por delante de la casa y se asomaba al interior todos los días. A veces, chismorreaban tan fuerte que Rilin podía oírlos desde el interior de la casa. Eleanor no había ido a sus clases durante mucho tiempo y se escondió en casa todo el día. Rilin se encargaba ahora de hacer la compra mientras Eleanor miraba al espejo con ansiedad todos los días. Hayden pasaba por la casa de Rilin con frecuencia y le ayudaba yendo de compras con Rilin. Nuevos rumores y chismes se extendieron de nuevo por el barrio, pero esta vez no se trataba de Mason. Se trataba de Rilin. Cuando Rilin se casó, la gente del barrio vio a Lochlan. A pesar de que solo había pasado por allí una vez y tenía una expresión irritada entonces, después de todo, es un hombre completamente diferente a Hayden.
Con Hayden entrando y saliendo del barrio con Riley casi todos los días, era inevitable que alguien los viera. Los rumores comenzaron a volar en pocos días. Eran tan mezquinos que a veces Riley no podía evitar querer acercarse a estas personas y razonar con ellas. Hoy, Riley limpió un poco la casa y recogió la bolsa de la compra para comprar algunos comestibles. Como de costumbre, Eleanor se quedó en casa, suspirando todo el tiempo y murmurando para sí misma que estaba totalmente avergonzada. Riley negó con la cabeza y se puso los zapatos. Hayden ya estaba esperando afuera. ¿Qué te apetece comer esta noche? Hayden tomó pensativamente la bolsa de la compra de Riley. A continuación, se quitó la bufanda y la envolvió alrededor del cuello de Riley. Era casi invierno, pero aún no había empezado a llevar bufandas para mantenerse caliente. Hayden se estaba familiarizando con las compras de comestibles. Riley miró cómo sostenía la bolsa de la compra mientras recogía verduras y pensó que se parecía mucho a un marido de la casa. No pudo evitar burlarse de él y le dijo: «Hayden, te pareces a mi madre». Hayden le respondió mientras elegía verduras: «Riley, no hay muchos hombres buenos como yo que sepan contribuir a la casa. Soy una buena presa sin dueño todavía, así que, cuando piensas tomarme para ti antes de que alguien más lo haga». Riley se detuvo un momento antes de colocar algunos comestibles que había recogido en su bolso. Ella dijo: «Hayden, vamos a pescar esta noche». Un destello de oscuridad apareció en los ojos de Hayden. Luego suspiró y dijo: «LNN, te esperaré». Los dos regresaron a casa inmediatamente después de hacer la compra. Hayden se fue mientras Riley iba a la cocina a cocinar. Eleanor era especialmente sensible cuando se trataba de Hayden. Sentía que el hecho de que Riley estuviera junto a Hayden era algo muy vergonzoso. Hayden no quería que Riley se sintiera incómoda al estar atrapada en el medio, por lo que siempre se iba después de enviarla a la puerta cada vez que hacía la compra. «Mamá, iré a visitar a papá más tarde», le dijo Riley a su madre mientras cenaban. La mano de Eleanor se detuvo un momento en el aire. Sus ojos se humedecieron lentamente de lágrimas mientras decía: «Sí, adelante. Voy a preparar algunas ropas más cálidas más tarde para que usted lleve a él». Con eso, Eleanor dejó de comer. Dejó sus utensilios y volvió a su habitación para secarse las lágrimas. Riley mordió su tenedor. También había perdido el apetito y decidió despejar la mesa. ¿Cómo era exactamente la cárcel? Capítulo 39. No puedo encontrar una salida. Aunque Riley se había preparado mentalmente mientras seguía al guardia en la cárcel, no podía creer que el hombre acurrucado en la esquina y tratando desesperadamente de cubrirse la cara fuera su padre. Ella no podía creerlo en absoluto. Solo habían pasado 3 días y ya no se podía encontrar ningún rastro del hombre serio y vivaz que solía subir al escenario para dar conferencias. Mason llevaba el uniforme estándar de la cárcel, que consiste en una camiseta blanca con rayas azules. La ropa era holgada y le hacía parecer esquelético. Se sentó en silencio en la esquina, en silencio, con la cara hacia la pared. Riley sabía que su padre estaba avergonzado y humillado. Prefiere sentarse frente a la pared todos los días que alguien lo mire. Así era él ahora mismo. La tristeza se acumuló en su corazón y Riley giró la cabeza hacia un lado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se atrevió a llorar en voz alta. El guardia estaba acostumbrado durante mucho tiempo a ver tales escenas y no pensó mucho en ello. Abrió la puerta sin emoción y la cadena emitió un fuerte estruendo que reverberó en el pequeño espacio. Riley entró en la celda de la cárcel. Mason escuchó los sonidos de las cadenas oscilantes y su espalda se endureció bruscamente. Era como si pudiera sentir que la persona que venía estaba aquí para verlo, y no se atrevió a apartar la cabeza de la pared aún más. Riley finalmente suprimió la tristeza que se acumulaba en su corazón e hizo todo lo posible para no verse afectada. «Papá». La espalda de Mason se endureció aún más y ralentizó intencionadamente su respiración. Riley se acercó a él, pero él le dio la espalda, tratando de no dejarle ver cómo estaba ahora. «Papá, ¿por qué te escondes de mí?». Riley se sintió un poco ansiosa. Sabía lo orgulloso que estaba su padre,
pero realmente quería ver cómo estaba su padre en este momento. Tenía miedo y le preocupaba que él se encerrara lejos del mundo. Mason tragó con cierta dificultad y dijo con dureza: ¿Qué estás haciendo aquí? Esto es una prisión y tú eres una niña. ¿Qué haces en un lugar como este? Vete a casa. Rilin podía oír el enganche en su voz y se acercó a él. Papá, soy tu hija. He venido a visitarte. Papá, incluso te traje algo de comida que mamá cocinó. Son todos tus favoritos. Finalmente, Rilin logró pararse frente a su padre. Cuando lo vio, su aliento se quedó atrapado en la garganta y casi dejó de respirar. Mason se cubrió la cara torpemente y dijo con lágrimas en los ojos: Ya dije que una chica como tú no debería venir a un lugar como este. Date prisa y vete a casa. Rilin apartó la mano que cubría la cara de su padre y lo miró con atención. Había moretones y marcas en su cara. Claramente, fue golpeado. Rilin recordó que una vez escuchó que la gente golpeando a otros era una visión común en las cárceles. Ella no lo creyó entonces. Sin embargo, cuando vio la cara hinchada de su padre, casi no pudo evitar llorar. «Papá, ¿te golpearon?» Rilin miró fríamente a los otros convictos en la celda. Solo había unos pocos dentro de la celda, por lo que probablemente eran los que lo habían hecho. Rilin no era una persona de mal genio. Sin embargo, si alguien cruzaba la línea, ella no dejaría que esa persona también se fuera. Mason vio que Rilin parecía como si quisiera separar a las otras personas en la celda y la detuvo apresuradamente. Me dijo: «LJNN, date prisa y vete a casa. Dile a tu madre que estoy bien aquí y dile que no se preocupe. Pasarán 3 meses muy rápido». Cuando lo hace, Mason se secó las lágrimas rápidamente y dijo: «Cuando lo haga, me iré a casa. Volveré a nuestra casa». Al final, Mason ya ni siquiera podía hablar. Rilin sintió que volvía a tener sentido después de la avalancha inicial de sangre en su cabeza. Ahora estaba muy tranquila. Su padre tuvo que permanecer en la celda durante 3 meses. Podría regañar a los otros convictos o incluso decírselo a los guardias esta vez. Pero ¿qué pasa con el siguiente? ¿No querrían vengarse por sus quejas y golpear aún más a su padre? Cuando Rilin salió de la prisión, sintió que era realmente inútil. No quería que su padre sufriera, pero no tenía forma de hacerlo. Sobornar a los guardias de la prisión sería una forma, pero ahora apenas podía alimentarse. ¿Dónde encontraría el dinero para sobornarlos? Además, Mason y Eleanor podrían trabajar en la escuela, pero ambos eran personas honestas y rectas. Aparte de su salario, no aceptaron ningún otro dinero. Rilin había agotado casi todos sus ahorros cuando se había casado no hace mucho. ¿Qué debería hacer ahora? ¿No dijeron que siempre hay un camino? Rilin se cubrió los ojos, permitiendo que fragmentos de la luz del sol pasaran por sus dedos. Entonces, ¿por qué no puedo encontrar una salida? Capítulo 40. Lo que buscaba. Cuando Rilin recibió la llamada de Lochlan, se dio cuenta de que, aunque siempre había sabido que no entendía a Lochlan, no esperaba no entenderlo en absoluto. Lochlan le había pedido que se reuniera en un café. Cuando llegó a la cafetería, Rilin entró en ella con un camarero que la esperaba fuera con ella. Lochlan tenía una pequeña habitación en el café, y el camarero la llevó allí, diciendo: «Señorita, el señor Latham está allí». Rilin abrió la puerta. La habitación era completamente diferente de lo que ella había imaginado que sería. La habitación parecía una habitación ordinaria dentro de una cafetería ordinaria, sin importar la decoración u otros detalles que viera. No había nada especial en el lugar. Había una mesa cuadrada roja en la habitación y sobre ella había 2 tazas de café. Mientras tanto, Lochlan estaba sentado de espaldas a ella. Su traje de color plateado brillaba intensamente bajo la luz del sol, tanto que uno no podía abrir los ojos para mirarlo. Su corbata roja vino le hacía parecer bastante elegante. En realidad, Lochlan se vería muy guapo incluso si llevara lo que llevaban los mendigos. Rilin se sorprendió por este repentino pensamiento suyo. Sacudió la cabeza, sacudiendo esos pensamientos ridículos de su mente.
Lochlan dejó la taza de porcelana blanca que sostenía. Sus dedos largos y delgados parecían aún más delgados y pálidos, tal vez porque descansaba sobre la porcelana blanca. Lochlan siempre parecía un caballero bien vestido. Sin embargo, la sensación de que había un corazón siniestro envuelto bajo su impresionante piel creció aún más en el corazón de Rillin. «Señor Latham». Se sentó Rillin frente a él, sin ganas de andar por los arbustos. «Estoy aquí». Lochlan se puso las manos en las rodillas. En comparación con la impaciencia que desprendía Rillin, parecía tranquilo y confiado. «¿Has visitado a tu padre?», preguntó Lochlan, aunque ya sabía la respuesta. Rillin asintió y dijo: «Señor Latham, solo quiero saber qué quiso decir con lo que había dicho por teléfono. Si no fuera por la llamada telefónica anterior, y si no hubiera visto por sí misma cómo habían golpeado a su padre, hoy no se habría presentado en este café». No quería tener nada que ver con Lochlan nunca más. «El café aquí es bastante bueno, ¿por qué no tomas un poco primero?». Lochlan empujó la taza de café hacia ella. Rillin se dio la vuelta y dijo: «Señor Latham, debe saber que lo que le está pasando a mi familia ahora requiere una solución urgente. Si realmente no quieres ayudar, entonces no creo que necesite tomar este café. Bebe el café primero». Lochlan volvió a empujar el café delante de Rillin obstinadamente. «De hecho, puedo hacer que esos funcionarios de prisiones organicen que Mason obtenga una habitación privada. Mason no tendría que ser puesto en un lugar incómodo, y sería bueno para su salud también». Rillin se bebió el café de un trago. «¿Cuáles son sus condiciones, señor Latham?». No había olvidado que Lochlan no era un hombre entrometido. Ya que estaba dispuesto a interferir en el asunto, entonces definitivamente querría algo de eso. Lochlan bajó los párpados, cubriendo una pizca de oscuridad en sus ojos. Cuando levantó la vista, su expresión fue determinada. «No es nada. Yo solo quería pedirte que volvieras a trabajar en la empresa, eso es todo». Rillin estaba un poco sorprendida. Había estado preparada para que Lochlan planteara cualquier petición ridícula. Pero ella no esperaba que fuera así. «No te emociones demasiado todavía». Lochlan vio el indicio de resignación en los ojos de Rillin y continuó: «Esta vez, no harás lo que hiciste anteriormente. Resulta que ahora mismo necesito una secretaria. ¿Puedes considerarlo?». Las manos de Rillin temblaron. «¿Una secretaria? No tienes que adivinar lo que estoy buscando». Porque la mirada de Lochlan era frustrantemente siniestra. «Incluso si lo hicieras, no podrías hacerlo con ese cerebro tuyo». A pesar de que estaba declarando un hecho, Rillin todavía estaba un poco molesto por ello. Realmente no podía decir lo que buscaba Lochlan. Después de su matrimonio, él había estado desinteresado en ella y ni siquiera la había tocado. Era como si no existiera en el mundo. Sin embargo, ahora que estaban divorciados, él estaba mostrando mucho cuidado y preocupación por sus asuntos familiares. «Lochlan Latham, ¿qué estás pensando exactamente?». Antes de que Lochlan se fuera, dijo: «A veces, muchas cosas no son tan complicadas como crees. Por ejemplo, sus acciones en este momento. Simplemente porque se sentía culpable». Lochlan se lo dijo a sí mismo mientras se tiraba de la corbata. Había hecho tanto solo porque se sentía culpable. Capítulo 41. Ella regresó. Rillin volvió a la empresa una vez más. Se paró bajo el alto edificio de oficinas y lo miró. Esta era una gran empresa bajo el nombre de Lochlan. El edificio de oficinas también era propiedad de él. Por fin estaba aquí de nuevo. Todos en la oficina se sorprendieron cuando vieron a Rillin, especialmente a Ava. Estaba sorprendida y muy feliz de que Rillin pudiera volver a la empresa y trabajar con ella. La empresa era conocida por ser muy estricta con sus normas de contratación. Aquellos que renunciaron por su propia voluntad nunca serían contratados de nuevo, incluso si se vuelven muy famosos y de renombre mundial. Por eso hubo una gran conmoción cuando Rillin regresó a la oficina. Esta vez, lo que más sorprendió a todo el mundo fue que Rillin ya no era solo un personal insignificante. En cambio, era la secretaria del presidente.
Ava corrió, agarró el brazo de Rilin y la arrastró hasta el baño cuando Rilin salió. Cuando entraron en el baño, Ava cerró de golpe la puerta detrás de ellos y luego miró a Rilin y le preguntó: «Dime la verdad. ¿Qué pasa entre tú y el presidente? Los periódicos dicen que se va a comprometer con esa celebridad bella Pacoto. ¿Es eso cierto? ¿Eres la chica que cambió de opinión? ¿Eres su Cenicienta?» Ava era una buena persona y su rasgo más destacado era que era una gran chismosa. Era muy buena para recibir noticias y cavaba hasta el fondo hasta que no podía averiguar nada más. De lo contrario, nunca dejaría de cavar. Fijó sus ojos en Rilin, mirando como si quisiera ver a través de Rilin y ver lo que estaba pensando. «LYNN, date prisa y dímelo». Ava notó la expresión furtiva de Rilin y supo que Rilin estaba ocultando algo, así que la presionó aún más urgentemente. Rilin volvió la cara. Ava no pudo evitar ponerse nerviosa cuando vio la grave expresión en el rostro de Rilin. «Ava, todavía no es el momento de que te diga esto todavía. Te lo contaré cuando haya decidido cómo contártelo». Ava se dio cuenta de lo apática y abatida que parecía estar Rilin, por lo que no le puso las cosas difíciles. Sin embargo, sintió como si hubiera un gatito rascándose en su corazón. Tenía ganas de saber qué había pasado y se sentía preocupada. Sin embargo, frente a su mejor amiga Rilin, solo podía preguntar qué había pasado en lugar de buscar noticias a sus espaldas. Rilin recogió un documento y regresó a la habitación. Lochlan estaba leyendo un documento. En ese mismo momento, Lochlan parecía el hombre del que se había enamorado entonces. Rilin no pudo evitar sostener el documento en su pecho y verlo aturdido. El lado de su cara estaba bajado, y los bordes afilados de su cara parecían estar iluminados por la luz que brillaba desde el exterior, lo que le hacía parecer brillar débilmente. El aura que exudaba hizo que Rilin se sintiera como si hubiera vuelto a sus días de escuela, y pensó en el chico del que había estado enamorada. ¿Cuál es el problema? Lochlan levantó la vista y vio a Rilin mirándolo. Nada. Rilin había sido sorprendida mirando a Lochlan por el propio Lochlan y ella apartó la mirada torpemente. Después de aclarar sus pensamientos, le entregó el documento y le dijo: «Señor Latam, este es el contrato que acabamos de recibir. Tienes que firmarlo». Rilin dejó el documento con Lochlan y regresó a la pequeña oficina que pertenecía a la secretaria. Cuando la puerta de cristal se cerró detrás de ella, finalmente bloqueó la mirada penetrante del hombre que estaba fuera. Tal vez, tener una secretaria como esa también fue bastante agradable. Sus labios se curvaron hacia arriba. Lochlan sintió que el trabajo de hoy era mucho más interesante y no era tan aburrido como antes. Mientras tanto, fuera de la puerta, un par de ojos que estaban llenos de conmoción y fuerte inquietud absorbieron la débil sonrisa en sus labios. Las manos de la persona se apretaron con fuerza en los puños y luego se giraron para irse. Capítulo 42: Convertirse en su secretario. Después de trabajar toda la mañana, Lochlan se dio cuenta de que había terminado su trabajo antes y más rápido de lo habitual. Se aflojó la corbata y soltó el botón superior de su camisa que estaba más cerca de su cuello. Lochlan levantó la cabeza. Podía ver lo que estaba sucediendo detrás de la puerta de vidrio frente a él. Podía ver a la figura que estaba trabajando duro con la cabeza hacia abajo, y frunció el ceño ligeramente. Su temperamento parecía ser siempre tan suave. Había pasado tanto tiempo, y él solo había visto un rastro de histeria en sus ojos cuando mencionó el divorcio. De lo contrario, normalmente estaba en silencio tal y como estaba ahora. De hecho, era bastante despreciable al hacer uso de su padre, que estaba actualmente en la cárcel, para que viniera a ser su secretaria. En cuanto a la razón por la que lo había hecho, Lochlan nunca había pensado en ello. Él solo quería hacerlo, y así lo hizo. Cogió su teléfono y salió al salón. Cuando cerró la puerta, se volvió para mirar a Rilin que estaba fuera. Todavía estaba completamente concentrada en su trabajo y no miraba en su dirección. «Soy yo», dijo Lochlan al teléfono. «Lo hiciste bien. Puedes sacar a esa gente ahora. Además, encuentra otra celda para él. Que sea una célula individual».
Después de colgar, Lochlan masajeó sus sienes y regresó al salón. El teléfono de la mesa sonó. Rilling pulsó un botón y cogió el teléfono. Hola, esta es la oficina del presidente de la TAM Corporation. Soy Rilling Anderson, dijo el teléfono de forma practicada. Estaba en silencio en el otro extremo del teléfono, y Rilling solo podía distinguir vagamente la respiración pesada de la persona. Justo cuando se preguntaba quién estaba en la línea, una voz que no esperaba llegó a través del teléfono. «¿Señorita Anderson?» Rilling dejó caer el teléfono sobre su escritorio con un fuerte crujido. Su rostro palideció. Lochlan la miró y frunció el ceño, preguntando: «¿Quién es?» Rilling lo miró, su garganta se sentía un poco apretada. «Es la señorita Pacoto. Bella Pacoto». En apenas unos minutos, escucharon pasos frenéticos que se acercaban al exterior seguidos de algunos ruidos. «Señorita Pacoto, esta es la oficina del presidente. No puedes entrar sin una cita». La secretaria intentó detener a Bella en vano. Bella estaba furiosa, y la secretaria no podía detenerla por mucho que lo intentara. Aunque Rilling era secretaria ahora, no era más que una secretaria adjunta. La persona que estaba fuera de la puerta deteniendo a Bella era la secretaria original de Lochlan. «¿Una cita?» La voz de Bella era un poco aguda. Se estaba volviendo loca de ira. Ni siquiera pensó antes de empujar decisivamente a la secretaria con una mano y sonrió. «Déjame decirte esto. Soy la esposa de Lochlan, así que soy la esposa del presidente de la TAM Corporation. ¿Cómo se atreve una simple secretaria como tú a intentar detenerme?» Rilling sabía que los problemas venían. Sin embargo, Lochlan se limitó a fruncir el ceño y no dijo nada. Bella abrió la puerta con una explosión. No podía mantener las sonrisas graciosas que siempre había tenido frente a Lochlan. Tal y como esperaba, vio a Rilling de pie en la oficina, tratando de evitar su mirada, en el momento en que entró en la oficina. Mientras tanto, la corbata de Lochlan estaba torcida, y uno de sus botones estaba desabrochado. Bella pensó en lo que ella y Lochlan habían hecho en la oficina en el pasado, y cuando miró a los dos, pensó que era obvio que los dos habían estado tonteando en la oficina. El secretario miró a Lochlan disculpándose y se fue con su permiso. También se llevó a los demás que se habían reunido para ver el espectáculo cuando se fue. Bella sonrió y se acercó a Rilling con sus tacones de aguja. «Señorita Anderson, mucho tiempo sin verte». Extendió su mano frente a Rilling. «Miss Pacoto». Rilling extendió su mano para estrechar la de Bella a pesar de que estaba confundida. Sin embargo, justo cuando Rilling extendió su mano, Bella levantó la otra mano y la arrojó brutalmente sobre la cara de Rilling. Hubo un fuerte crujido, y una marca roja hinchada en forma de huella de mano apareció en la cara de Rilling. Bella miró a Rilling con una expresión retorcida en su rostro. «Lochlan ya se ha divorciado de ti. Fuiste abandonado por él. Ni siquiera está interesado en ti. Rilling Anderson, ¿qué tan desvergonzada eres? ¿Por qué seguirías viniendo aquí en tu estado?» Capítulo 43. Ellos nunca podrían volver. En ese momento, Rilling se cubrió la cara hinchada con las manos. Mientras tanto, Bella apretó los dientes mientras la miraba. Dios sabía lo mucho que Bella había querido subir y darle unas cuantas bofetadas más en la cara. Abruptamente, Rilling evitó la dura mirada de Bella y vislumbró una figura corriendo fuera. Se volvió hacia Bella y le dijo con calma: «Señorita Pacoto, como usted sabe, solo era una exesposa que fue abandonada por Lochlan. Soy su secretaria y nada más que eso. A diferencia de mí, usted es una figura pública. Deberías haber sido más cauteloso por el bien de tu reputación. Creo que acabas de ser fotografiado por alguien. No es demasiado tarde para que salgas y atrapes a esa persona antes de que salgan esas fotos». Al escuchar eso, Bella estaba temblando de miedo. Ella sabía muy bien que Rilling estaba diciendo la verdad. Todo el tiempo, ella había puesto mucho esfuerzo para llegar a donde estaba hoy. Sin mencionar lo duro que había estado tratando de mantener su imagen pública todos estos años. Si algo pasaba, no había duda de que su carrera se arruinaría por completo de la noche a la mañana.
Sin embargo, no podía soportar dejar que Rilin se fuera tan fácilmente. Apretando el puño, sintió que la ira aumentaba dentro de ella. Rilin se dirigió entonces a Lochlan, que no había pronunciado ni una sola palabra en todo este tiempo. «Señor Latam, creo que debería explicarle toda la situación a la señorita Pakoto». Al oír eso, Bella también lo miró. En el fondo, esperaba que lo que Rilin acababa de decir fuera cierto, que no pasara nada entre ellos. En ese momento, Lochlan se aflojó ligeramente la corbata. Con cara de disgusto, preguntó: «¿Por qué estás aquí?». Bella nunca había irrumpido en la oficina imprudentemente antes, ni siquiera una vez. Por lo tanto, Lochlan estaba frustrado. Una cosa que siempre había odiado más era ver a una mujer que venía tras él en el trabajo. Después de todo, una vez pensó en casarse con Bella en ese entonces porque ella era lo suficientemente inteligente como para no entrometerse en su negocio. Francamente, eso era lo que más le gustaba de ella. Cuando Bella se dio cuenta de la cara oscura de Lochlan, supo que lo que había hecho debía haberle dejado una muy mala impresión. Hizo todo lo posible por mantener la calma y preguntó: «Lochlan, como sé, tu exsecretaria ha estado haciendo un buen trabajo. No entiendo por qué le has pedido que sea tu secretaria. Estamos a punto de casarnos, Lochlan. Y sin embargo, le has pedido a tu ex esposa que sea tu secretaria. ¿Qué pensarían los demás de mí cuando los vean a ambos trabajando en la misma compañía?». Bella continuó ahogándose con los ojos enrojecidos. Al ver eso, Lochlan se acercó y se puso el pelo detrás de la oreja. Su tono se volvió más suave cuando dijo: «Nadie en la compañía sabía que estábamos casados en ese entonces. Mira, ella había estado aquí por algún tiempo, y no escuché a nadie decir nada al respecto. Así que, no te preocupes, ¿de acuerdo? Nadie lo va a saber». Al escuchar eso, Rilin, que estaba de pie a un lado, sintió una sensación de ironía. Siempre había sabido lo arrogante que era Lochlan como persona. Por lo tanto, ella sabía lo raro que era para él hablar en voz baja a una persona como esta. Seguramente, Bella también sabía que Lochlan estaba cediendo. No sería prudente que se detuviera más en este asunto, ya que sabía que Lochlan no tenía mucha paciencia con él. Continuó: «Lochlan, lamento haber actuado tan imprudentemente hoy». En ese instante, Rilin se sintió de alguna manera incómoda de pie junto a ellos. Estaba a punto de abrir la puerta y salir sin ser notada. Pero Bella dio un paso adelante y se interpuso en su camino. Preguntándose por qué, preguntó con una mirada perpleja en su rostro: «Disculpe, señorita Pakoto». Inmediatamente, Bella sacó su teléfono y mostró un mensaje de texto a Rilin. «Señorita Anderson, resulta que la había subestimado. Me habías enviado este mensaje de texto a propósito, ¿verdad? Estás tratando de provocarme, ¿no? De esa manera, Lochlan se enojaría conmigo. Eso es lo que quieres, ¿verdad?». Al escuchar eso, Rilin estaba confundida. Ella preguntó: «¿Qué mensaje?». Bella mostró rápidamente su teléfono a Lochlan y le explicó: «Lochlan, este es el mensaje de texto que recibí mientras estaba en casa. Esta es la razón por la que me apresuré. Mira, ella debe haberme enviado un mensaje de texto a propósito». Rilin todavía no sabía lo que Bella había querido decir. Sin embargo, se dio cuenta por la cara cenicienta de Lochlan después de echar un vistazo al teléfono de Bella. Luego se dio la vuelta y miró a Rilin con una mirada despectiva en su rostro. «¿Eres realmente algo, eh? ¿Cuántos trucos más quieres hacer?». Al oír eso, la cara de Rilin se puso pálida. Las palabras de Lochlan fueron una humillación para ella. Después de todo, él fue quien la obligó a trabajar en su empresa. Ella ni siquiera pidió eso. No merecía ser tratada así en absoluto. «Lochlan, debo dejarte claro que no soy el tipo de persona que crees que soy. No siento nada por ti ahora. Recuerda, estamos divorciados. Y seguido adelante desde entonces. Ya no tengo intención de involucrarme en tu vida. Además, como sabes, no soy un amante material, a diferencia de alguien». En eso, se detuvo un rato y echó una mirada significativa a Bella, cuyo rostro se había vuelto pálido ante eso.
Luego continuó. Y siempre he despreciado a esos destructores de casas. En este momento, todos los colores se habían drenado de la cara de Bella. Sus labios temblaban incontrolablemente, pero no podía replicar. Era innegable que ella era la que se había interpuesto entre Lochlan y Rilin en aquel entonces y, finalmente, la razón de su divorcio. Ella fue la amante que destruyó su matrimonio. En este punto, parecía que Rilin se había salido de su camino. Pensó para sí misma que ya había tenido suficiente. Siendo la que estaba siendo maltratada desde el principio, estaba harta de lidiar con esta mierda. Después de todo, ella no le debía nada a Bella. De hecho, fue al revés. Además, señorita Pacoto, no todas las mujeres tienen que vivir de un hombre, aunque ese es el caso para usted. Siempre podría buscar otros tipos si quisiera. No es que no pueda vivir sin Lochlan. La cara de Lochlan se oscureció mientras gritaba. ¡Cállate, Rilin! ¡No quiero!, gritó Rilin mientras miraba sarcásticamente a Bella. Señorita Pacoto, realmente creo que nadie podría vencerla por ser tan experta en arruinar el matrimonio de la gente. Si yo fuera la mitad de bueno que tú, no habría dejado que arruinaras mi matrimonio. Solo estás aquí hoy, todo gracias a mí. Rilin había reprimido sus sentimientos durante demasiado tiempo. No fue hasta ahora que pudo dejarlo todo a la vez. Señorita Pacoto, te dije que te callaras. Justo cuando Rilin estaba a punto de continuar, Lochlan la miró a los ojos y enunció sus palabras. Las venas sobresalían de su frente mientras intentaba contener su ira. Dije que no quiero. Tras el rugido de Rilin, se escuchó una nítida bofetada. Apretando el puño con fuerza, Lochlan mostró una expresión complicada en su rostro. Mientras tanto, Rilin inclinó la cabeza. Su mejilla estaba hinchada. ¿Me abofeteaste, eh? Rilin sonrió miserablemente mientras miraba a Lochlan. Podía sentir que le dolía un poco el corazón mientras tocaba su mejilla ardiente con los dedos. No debería haber venido a ti, Lochlan. No te preocupes. Incluso si mi padre está siendo golpeado, nunca vendría a pedirte ayuda. Al terminar su frase, levantó la mano y le dio una gran bofetada en la cara a Lochlan. Entonces rompió a llorar y salió corriendo de la oficina. Al parecer, la relación entre los dos finalmente había llegado a su fin. Lochlan tenía evidentes marcas rojas en la cara. Miró a la puerta mientras apretaba los puños. Lochlan. Con eso, Bella parecía de alguna manera complacida. Pensó para sí misma que Lochlan había abofeteado a Rilin por su culpa. Sin duda, fue una buena noticia para ella. Luego miró las marcas en la cara de Lochlan preocupada. ¿Duele? Mientras tanto, la mente de Lochlan era un desastre en este momento. Solo quería un momento de silencio a solas, así que